Oramos por la paz. Levántate, Señor, no se fortalezca el ser humano, sean juzgadas las naciones delante de ti. Muy buenos días. El domingo pasado Dani introducía su mensaje con una frase que yo quiero recordar hoy, que la hemos mencionado ayer y que la vamos a seguir mencionando a lo largo de esta semana. Soy hijo de Dios. Dios es mi Padre. El cielo es mi hogar. Cada día que pasa es un día más cerca de estar allí. Mi Salvador es mi hermano. Todo cristiano es mi hermano también. Soy heredero de Dios, coheredero juntamente con Cristo. Soy acepto en el amado. Pertenezco a una familia, familia especial, eterna, celestial, familia que toma su nombre del mismo Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la frase que Packer nos decía ayer, que es importante repetir, recordar, mañana tras mañana, noche tras noche. El poder identificarnos plenamente con la esencia de nuestra identidad, la que Dios nos ha dado a través de su Hijo, del Señor Jesucristo. ¡Oh, qué salvación tan, pero tan grande! Nuestras lecturas hoy están en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 38 y 39. Dice así: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y luego en el capítulo 17, versículo 4, donde tenemos la oración sacerdotal de Jesús. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo llevado a cabo la obra que me encomendaste. Según el testimonio del propio Señor, en el Evangelio de Juan, la relación paternal de Dios hacia él supone al menos 4 cosas. La primera de ellas es que implicaba autoridad. En este sentido, el Padre manda y dispone, y la iniciativa del Hijo, que espera de su Hijo, es la de una resuelta obediencia a la voluntad del Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 5 y el versículo 19, leemos lo siguiente. Les respondió entonces Jesús: os aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Él hace únicamente lo que ve hacer al Padre. Y en el capítulo 4 y el versículo 34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que había una relación de autoridad. El Hijo obediente a la voluntad del Padre. En segundo lugar, la paternidad implicaba afecto. Obviamente, la paternidad implica un cariño especial. En Juan capítulo 5, versículo 20, dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y le mostrará obras mayores que estas, de modo que vosotros mismos quedaréis maravillados. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el versículo 9 y 10, dice la palabra del Señor: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, del mismo modo que yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que aquí tenemos una relación de afecto. La seguridad, la certeza, el saberse objeto directo del amor de Dios. El Señor da testimonio de que el Padre le ama.
Y esto es algo que los creyentes también podemos experimentar como hijos de Dios. En tercer lugar, la paternidad implicaba comunión. Capítulo 16, versículo 32, dice: se acerca el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Qué maravillosa certeza, qué seguridad, qué convicción, qué bendición experimentaba el Señor Jesucristo en relación a su Padre. Él sabía con certeza que Dios le amaba y da esta declaración contundente. Pero también, en cuarto lugar, la paternidad implicaba honor. Dios desea exaltar a su Hijo. Y en el capítulo 5 y el versículo 22 leemos lo siguiente. Dice: porque el Padre no juzga a nadie, todo el poder de juzgar se lo dio al Hijo. Y el Hijo le pide en el capítulo 17 y el versículo 1, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así que tenemos aquí 4 ideas hermosas en las cuales meditar: autoridad, afecto, comunión y honor. Como hijos de Dios vamos a señalar que todo esto se aplica a los hijos adoptivos, es decir, a cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, su Señor, mediante Él y bajo Él, son gobernados, amados, acompañados y honrados por el Padre Celestial. Como Jesús obedecía a Dios, también deben hacerlo cada uno de aquellos que nos consideramos o que nos sabemos hijos de Dios. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 3. Pues amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Así que como Jesús obedecía a Dios, también aquellos que somos hijos de Dios debemos obedecerle. Dios ama a sus hijos adoptivos como amó a su Hijo unigénito. Capítulo 16 del Evangelio de Juan y el versículo 27 dice lo siguiente. 16:27. Pues el Padre mismo os ama, porque me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Así que esta declaración y esta realidad que nos comunica el Señor Jesús es enormemente consoladora para nosotros. Como Dios tenía comunión con su Hijo, así también tiene comunión con nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y en Primera de Juan capítulo 1 y versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y que nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De la manera en que Dios exaltó a Jesús, exalta también a los seguidores de Jesús, como hermanos de una misma familia. Volvemos al Evangelio de Juan, en este caso el capítulo 12 y el versículo 16, y leemos de la siguiente manera:
Al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado se acordaron de que estaban escritas acerca de él y que se habían cumplido. Capítulo 17 y el versículo 24. Dice: Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean la gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que en estos términos la Biblia nos enseña a comprender la forma y la sustancia de la relación padre-hijo que liga al Padre de Jesús y aquel que es servidor de Jesús. En la Confesión de Westminster se define así la adopción y Packer la señala en su libro. Dice: Dios garantiza que todos los que son justificados en su unigénito Hijo Jesucristo y por él serán hechos partícipes de la gracia de la adopción, mediante la cual son incluidos en el número y disfrutan de las libertades y los privilegios de los hijos de Dios. Tienen su nombre puesto sobre ellos y reciben el espíritu de adopción. Obtienen acceso al trono de la gracia con confianza. Tienen derechos a exclamar: Abba, Padre. Dios siente compasión hacia ellos, provee para sus necesidades y los castiga como un padre, mas jamás son abandonados, sino sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de eterna salvación. Así que este es el carácter de la divina relación filial que se ofrece a los creyentes y es la que seguiremos considerando a lo largo de esta semana. La adopción, el más alto privilegio. La adopción es el privilegio más grande que ofrece el Evangelio, más grande aún que la justificación. Esto puede parecer extraño por cuanto la justificación es el don de Dios al que desde Lutero han prestado los evangélicos la mayor atención. Están acostumbrados a decir, casi sin pensarlo, que la justificación gratuita es la bendición suprema de Dios para nosotros los pecadores. No se discute que la justificación por la cual queremos decir el perdón de Dios de nuestro pasado, junto con su aceptación para el futuro, sea la bendición primaria y fundamental. La justificación es la bendición primaria porque resuelve nuestra primera necesidad espiritual. Por naturaleza, todos estamos bajo el juicio de Dios. Su ley nos condena. La conciencia de culpa nos carcome, haciéndonos sentir inquietos, miserables, y en los momentos incluso donde somos conscientes, atemorizados. No tenemos paz en nosotros mismos, porque no tenemos paz con nuestro Hacedor. Necesitamos el perdón de nuestros pecados y la seguridad de una relación restaurada con Dios más que ninguna otra cosa en el mundo. Y esto es lo que el Evangelio nos ofrece, antes de ofrecernos cosa alguna. Los primeros sermones evangélicos que se predicaron, los que aparecen en Hechos, terminan con la promesa del perdón de pecados para todos los que se arrepientan y reciban a Jesús como su Salvador y Señor. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 2, capítulo 5, capítulo 17, capítulo 26. En Romanos, la exposición de Pablo más completa del Evangelio se expone en primer lugar la justificación mediante la cruz de Cristo. Por lo tanto decimos, es la base de todo lo demás. En forma regular, Pablo habla acerca de la justicia, la remisión de pecados y la justificación como la consecuencia inmediata para nosotros de la muerte de Jesús. Y así como la justificación constituye la bendición primaria, también es la bendición fundamental en el sentido de que todo lo demás se relaciona con nuestra
salvación. Pero hay mucho más a partir de la justificación. Es la bendición fundamental y todo lo demás descansa sobre ella, incluida la adopción. Y es precisamente en esta bendición en la que estamos reflexionando esta semana. Mi oración escrita es: amado Padre, quiero vivir bajo tu autoridad, obedeciéndote cada día por amor, disfrutar de una íntima comunión contigo, sabiéndome amado por ti y a su vez experimentando la honra de saber que me has hecho un hijo de Dios, heredero y coheredero juntamente con Cristo. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Manteneos bendecibles.